Bienvenidos a este nuevo capítulo de IFAS Talk. Hoy me encuentro aquí en IFAS Aterra con el doctor Esteban Sindestompel, cofundador de IFAS Aterra y líder del I+D en esta empresa, en IFAS Aterra. Buenos días, Esteban. Buenos días, Cata. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues para empezar, vamos a presentar los cafés de London Nootropics y para que Esteban pueda elegir uno. Sabemos que teníamos las variedades que es Mojo, que tiene Cordyceps y Ginseng. Tenemos Flow, que tiene melena de león y rodiola. Y Zen, que tiene ashwagandha y L-tianina. ¿Cuál de los tres, qué mood tienes esta mañana? ¿Cuál te apetece? Bueno, en vista de este maravilloso paisaje otoñal, quizás el flow, que lo traduciríamos a español en dejarse llevar, que suena demasiado bien. Maravilloso. Pues tomamos el Flow entonces. Pues Esteban es cofundador de IFAS Aterra, lleva, como decíamos, el motor del área de investigación y desarrollo. Se centra en la innovación científica que sostiene el crecimiento de la compañía, pero sobre todo es mi compañero de vida, el compañero con el que monté esta maravillosa y montamos esta maravillosa aventura que es IFAS Aterra. Tenemos una familia y es pues todo mi apoyo, mi motor, como siempre se dice, detrás de un gran hombre y una gran mujer. En este caso, detrás de una gran mujer hay un enorme hombre que es el que nos ayuda a liderar y nos ayuda a sostener este crecimiento científico de esta compañía, la vida y ser capaz de ser mujer, madre, trabajadora, científico, que no es fácil, que son muchas tareas y sin un gran compañero al lado eso es muy, muy difícil de ejecutar y llevar a cabo. Así que por todo eso y por mucho más, gracias. A ti. Esteban nos va a contar cómo la investigación aplicada en hongos medicinales se ha convertido en la base de la credibilidad y el liderazgo de IFAS Aterra en medicina natural. Así que empezamos como contando un poco qué recuerdas. ¿Tú cómo recuerdas aquellos días en los que decidimos fundar juntos IFAS Aterra? Yo recuerdo que Esteban estaba en Alemania, él estudió biología conmigo, nos conocimos en la Facultad de Santiago en biología, en tercero de carrera, en las prácticas de botánica. Y a partir de entonces la verdad es que ya no nos separamos, pero después de biología Esteban fue a Alemania, su madre es alemana, su padre gallego, y entonces él después de estudiar biología en Santiago fue a estudiar una segunda carrera a Alemania, que fue una ingeniería medioambiental, muy puntera en Alemania en ese momento y en el mundo. Y bueno, pues cuando estaba en Alemania yo la acompañé unos meses, estuve aprendiendo alemán. Y en ese momento, cuando volví a España, después de hacer las prácticas de investigación, un día le dije, decidí que quiero ser empresaria y que quiero empezar a crear una empresa de hongos. ¿Te acuerdas de la respuesta en aquel momento? Sí, claro. O sea, me pareció un proyecto formidable y como siempre desde el principio te di mi máximo apoyo y me pareció súper ilusionante el que quisieras traer a Galicia el conocimiento de la micología, que sabíamos que era enorme y que básicamente aquí partía de un lugar muy primitivo, diríamos, que era el de que mucha gente seguía llamándole a los hongos pan de sapo o pan de cobra o pan de demo, esos conceptos que de alguna manera se habían instaurado de la época de las meigas, ¿no? De las brujas, que usaban posiblemente los hongos medicinales y otros hongos también alucinógenos en contra de la sabiduría que estaba atesorada en los seminarios y por la iglesia, y que por desgracia desconocía un mundo tan fascinante como el que a ambos nos parecía que era súper prometedor. Sí, efectivamente. La respuesta, en cualquier caso, en aquel momento fue, por supuesto, lo que decidas, allá vamos. Porque en ese momento me acuerdo que te dije, he probado la investigación, habíamos hecho ya los cursos del CAP de formación para ser profesores de biología, había hecho pues distintas cosas y en aquel momento pues el proyecto había ganado el premio a jóvenes empresarios nacional
y el primer premio de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela, y realmente en aquel momento dije, bueno, es una decisión que no tiene vuelta atrás y que va a afectar a toda la familia futura que podamos crear juntos, ¿no? En ese momento me acuerdo que fue el apoyo total y absoluto, y a partir de ahí pues empezamos, Esteban desde Alemania y yo aquí en esta finca familiar que ahora está en IFAS Aterra. ¿Qué fue a ti lo que te movió más a apostar por la investigación en hongos medicinales frente al inicio que tuvimos, que era más centrado en cultivar hongos para acompañar al filete, que era lo único que se hacía en aquellos tiempos? Porque ahora todo el mundo ve los cafés con setas y ve los productos de setas medicinales y parece que esto se da por sentado, pero hay que pensar que hace 25 años la seta era el acompañamiento del filete y aquí de setas medicinales no había hablado nadie. Sí, efectivamente, o sea, era un entorno completamente distinto al que se conoce hoy, y todo el mundo efectivamente hablaba del pan de sapo, pan de demo, pan de cobra, pan de culebra en España. Un poco de alguna forma cuando íbamos a las ferias de productos naturales se reían cuando decíamos que hacíamos setas medicinales y todo el mundo pues te decía, ¿cómo? ¿Qué hacéis? ¿Bongis? La opción era o bongis o la seta que acompaña al filete, ¿no? No había otra cosa. Y siempre se pensaba que la seta era fibra y agua, que no tenía nada más, ¿no? Y fueron muchos años de evangelización y de mucho trabajo, de estar ambos formando a miles de técnicos de la salud, de médicos, de terapeutas, de oncólogos, de hablar con muchísimos científicos, proyectos de investigación. Pero ¿qué fue eso que nos movió en principio? Pues la verdad es que fue una terapeuta de aquí de Pontevedra, Pilar, que era una persona que me ayudó muchísimo, Pilar Malvar, con bueno, un accidente que yo había tenido esquiando, que me ayudó a recuperar lo que es mi cuello en ese momento. Y entonces siempre me decía, Cata, pero las setas no solamente tienen capacidades que están buenísimas y a nivel nutricional que son muy buenas, sino que tienen propiedades terapéuticas importantes y se utilizan mucho en medicina natural tradicional china, ¿no? Y entonces fue gracias también a la insistencia de Pilar que empecé a buscar, empecé a ver realmente qué bibliografía había, qué capacidad científica había detrás de los hongos. Y si recuerdas, bueno, pues el detonante realmente fue cuando estábamos en Nueva York, cuando mi tío Nel estaba con un melanoma, con un cáncer terrible en el hospital, muy cuidado, con un equipo de oncólogos que lo querían muchísimo, que lo cuidaban muchísimo, pero los dolores eran terribles, el sufrimiento era terrible. Y al final, por mucho que luchaban por él, le daban los mejores tratamientos. La realidad es que en el Sloan Kettering, que es el hospital puntero en teoría mundial para el cáncer, pues se fue con muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Y nosotros como biólogos en ese momento que lo acompañamos, se fue el Día de Reyes, el 5 de enero, que tenía 47 años. 2001. Y fue una experiencia terrible que realmente en ese momento, pues un poco la decisión vital que fue si podemos ayudar, si podemos aportar un granito de arena, aunque sea, en estos procesos oncológicos que son durísimos para la persona, son durísimos para la familia, si podemos aportar un granito de arena desde la ciencia que ayude en mayor o menor medida, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y así fue que pues un poco ha marcado nuestras vidas. Primero pues mi tío Nel, después Miki, la hermana de Esteban, la madre de Esteban. Tristemente hemos tenido muchos casos en la familia, y creo que como todas las familias del mundo hoy en día, y por lo tanto la idea es el poder intentar eso, pues ayudar y luchar, ¿no? Nos hemos basado tanto en lo que es la oncología, en intentar, yo creo que como con nuestra base científica ambos, y sobre todo, bueno, pues yo vengo de un padre también de investigador científico, Esteban viene de un padre que también es jefe de servicio de cirugía vascular, y por lo tanto venimos los dos de un entorno científico en el que sabemos que la ciencia la tienes que demostrar, no se vende humo, lo tienes que demostrar con parámetros, con significancia estadística,
Y eso es lo que nos ha marcado a seguir un camino tan duro como es el que hemos recorrido juntos, de pasar de un país en el que le llamaba a las setas pan de cobra o pan de demo o pan de culebra, a lo que hoy cualquier persona realmente en Europa sabe ya lo que son las propiedades medicinales que presentan los hongos, que obviamente no lo hemos hecho nosotros solos, que obviamente ha habido mucha otra gente, ¿no? Por lo tanto, desde el inicio, la ciencia ha sido nuestro motor, lo que nos ha movido. ¿Cuál de los proyectos de I+D consideras más decisivo en nuestra historia? Llevamos más de 50 proyectos de I+D con cientos de personas integradas en ellos, no solo nuestro equipo, que es fantástico, como las cientos de personas que trabajan en centros de investigación, en universidades, en hospitales, que desde aquí tenemos que agradecerles siempre el soporte y el apoyo, porque evidentemente sin un complejo hospitalario que colabora con nosotros para planificar un ensayo doble ciego, no podríamos aportar esa evidencia de la que hablamos. Pero esto donde estamos ahora, que es el hacer ensayos clínicos con hospitales públicos, por ejemplo en oncología, cosa que nadie había hecho anteriormente en la Unión Europea, con un suplemento a base de setas medicinales, en un entorno en el que solo los fármacos del más alto nivel se habían metido. Esto es un camino de decenas de proyectos de I+D. Y a mí, como amante del medio rural, como sabes, lo que más me motivó al principio fue el aprender a cultivar hongos que nunca antes se habían cultivado en Galicia. Desde aislar la seta, porque nosotros ambos éramos recolectores de setas y amantes de conocer el medio natural y ver, como vimos, que muchas de las setas que antes ni se sabía que había aquí, como el reishi, pues salían diferentes tipos de reishi en diferentes árboles de Galicia, y al comparar unas cepas con otras, o sea, unas razas con otras, esto es como las razas de los perros, que hay perritos pequeñitos y otros grandes, veíamos que había reishis que tenían unas propiedades medicinales tremendas, en cuanto a que eran antimicrobianos, eran inmunomoduladores, eran antiinflamatorios. Y primero lo que había que poner a punto eran los cultivos de estos hongos, tanto a nivel de multiplicar sus micelios, obtener setas, sacar extractos, ver qué principios activos queríamos aislar. Esos son los primeros proyectos de I+D. Sin estos, lo demás no tendría sentido. A partir de ahí fuimos construyendo una evidencia, como se hace siempre en el mundo de la evidencia clínica. Empezamos con la preclínica, viendo qué principios activos tenían más poder para prevenir o tratar determinadas patologías, y fuimos dándonos cuenta que las setas realmente contribuyen, sobre todo estos hongos medicinales, que antes eran moléculas que ahora ya por la mayor parte de los clínicos son conocidas, como los betaglucanos y los triterpenoides, como principios activos que son exclusivos de las setas, como hoy se habla de la erinacina A, de la melena de león, como un principio activo que se reconoce que puede detener la neurodegeneración. La neurodegeneración, como tantos otros procesos que hoy en día son crónicos, son la clave para obtener un envejecimiento saludable de la población. Y hoy en día estamos en el siglo de la medicina preventiva y de alguna manera de tratar la inflamación crónica, que es la base, la raíz de montones de patologías. Fundamentalmente, desde cualquier degeneración neuronal, como también procesos oncológicos, procesos metabólicos, como son las enfermedades cardiovasculares, tienen un trasfondo que nosotros creemos firmemente que el desarrollo cada vez de materias primas a base de hongos medicinales que se incluyan desde la dieta hasta en suplementos o hasta en alimentos de uso médico puede ser una de las claves para tratar o para prevenir al menos las principales patologías que ahora mismo son la clave para que nos permitan tener un envejecimiento de calidad en la sociedad del siglo XXI. A mí me pasa que cuando investigamos, cuando hacemos ensayos, cuando vemos lo que es los efectos, ¿no?, que tienen los hongos, me sorprende, me apasiona y me parece verdaderamente impresionante el cómo podemos modular la respuesta y lo bien, sobre todo lo bien que se integran los hongos en nuestro sistema, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención a nivel científico de cómo se incorporan los hongos
¿qué sientes? O sea, por una parte lo que tú ves a nivel científico y por otra parte lo que tú sientes cuando te tomas los complementos a base de hongos. Pues quizás yo diría lo que más se siente, porque hay otras propiedades que se tarda más en que emocionalmente uno las perciba, ¿no? Porque a nivel analítico es una cosa, a nivel de sentimientos es otra. Y posiblemente donde más se note la actividad de los hongos sea en ese eje intestino-cerebro. Yo suelo estar bastante bien a nivel digestivo, pero la verdad es que desde que tomo hongos medicinales, que hace más de 10 años, no he tenido un problema en mi vida. Pero a otras personas a las que sí se los he recomendado, sobre todo amigos míos, en muy pocos días, problemas de reflujo gastroesofágico, problemas de malas digestiones, problemas de disbiosis, de malestar en general intestinal, es casi como milagroso cómo se solucionan simplemente por ese efecto simbiótico, pro y posbiótico que tienen los hongos, porque tienen un montón de principios activos que favorecen la microbiota saludable. Y ese es el eje intestino-cerebro. Al final, al sentirse bien aquí, sienten un bienestar que muchas veces puede estar ligado a ansiedad, a estrés, a un montón de problemas que, como ya decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que mejor alimento que las setas medicinales. Y también decía él que empecemos a tratar cualquier patología por el sistema digestivo. Y yo creo que ahí es donde más se siente el efecto en muy corto plazo. Cuando no encuentres la raíz de un problema, busca en el estómago. Que al final es donde va a estar casi el origen, ¿no?, de cualquier patología. Y realmente lo que es impresionante es el ver cómo trabajan en la raíz de los problemas, las grandes raíces, las grandes piedras filosofales de la salud, que es la inflamación, la inmunomodulación, la regulación, ¿no?, hormonal. Es decir, a mí lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es ver cuando trabajamos en el laboratorio y a nivel de citoquinas, las famosas interleuquinas y citoquinas que todos pues conocimos o que ya son como más famosas, más familiares desde la COVID, ¿no? El ver cómo son capaces de modular la cascada de citoquinas, de las interleuquinas. Y eso lo que va a hacer es que tengamos una adaptación mejor, una respuesta mejor a lo que son las enfermedades cuando nos encontramos con un virus o una bacteria. Y esto es espectacular, cómo lo hacen los hongos, ¿no? Para traducírselo a la gente normal, que no es de ciencias, ese es el efecto antiinflamatorio. Al final, el sistema inmune... El 80% del sistema inmune se encuentra en los ganglios que rodean a nuestro intestino, las placas de Peyer's famosas. Y el hongo no solo actúa a nivel del sistema inmune propio de nuestro cuerpo, sino que actúa a nivel de 10.000 millones de microorganismos que forman nuestra microbiota, que son 10 veces más que células propias, con lo cual hay un doble efecto sobre el sistema inmune. Y el sistema inmune es el que hace que estemos en un estado de inflamación crónica muchas veces en la sociedad actual debido sobre todo al estrés, a la inflamación, a la falta de ejercicio, porque estamos sentados aquí en vez de como estaríamos moviéndonos 8 o 10 horas para buscar alimento. Y ahí, en esa doble labor sobre el sistema inmune, se regulan cientos de procesos en nuestro cuerpo que están alterados por este hábito de vida que tenemos alejado de lo que hacía el ser humano cuando vivía buscándose la vida como cazador-recolector hace miles de años ya. ¿Qué papel juega la innovación en mantener a IFAS como referente, desde tu punto de vista? O sea, siempre se habla de I más D más I. La I grande es la investigación, la D grande es el desarrollo y la innovación es la última parte. La I más D es el hacer ciencia mediante probar con evidencia científica y publicar papers para lo que valen los hongos, y la innovación es llevar la ciencia al usuario, realmente. Es crear productos y es aplicar aquello que sabes que es bueno en, por ejemplo, hacer un café con reishi, hacer un bote de cápsulas para que la melena de león te sea fácil de ingerir, o crear productos que lleven al día a día al usuario la facilidad de que el poder de los hongos medicinales lo pueda incluir en su dieta o en sus hábitos diarios de un modo facilitado, ¿no? Y eso es la innovación. Al final es llevar al mercado lo que está escrito en los papers, lo que está demostrado en la ciencia. Y ese es el papel fundamental de IFAS.
hemos empezado como científicos y estamos ahora en el camino de crear una empresa que sea posiblemente una de las principales compañías en innovación mediante la aplicación de los hongos medicinales al día a día de las personas. Y una última pregunta. Desde que estoy más activa en redes, todo el mundo, cuando saco fotos de ti recogiendo setas en casa, en nuestro día a día, en nuestro medio ambiente, me preguntan que qué haces porque estás guapísimo y estás como súper joven y todo el mundo me pregunta que qué haces para mantenerte así. Entonces, cuéntanos tus secretos. Bueno, obviamente, además de lo que todo el mundo debe hacer, que es buscar hacer unos cuantos pasitos al día, al menos 10.000 yo creo, y procurar comer aquello que es bueno y no aquello que sabemos que no lo es. Pero yo desde, como sabes, desde que empezamos, de hace 25 años, yo incorporo las setas todos los días, no solo como suplementos, que para mí el reishi, el córdiceps y la melena de león han sido el pan nuestro cada día desde siempre, sino también en la alimentación. Yo, como sabes, los sobres de superfood, esto de seta en polvo, los utilizo para hacer una sopa, para hacer un risotto, para hacer unos espaguetis, para hacerme una infusión, no solo un café. Yo realmente, en mi cuerpo fluye, ese flow es un flow de principios activos de setas medicinales con el que me dejo llevar y con el que me va de maravilla. La verdad, nunca he tenido un problema en estos 25 años de salud de ningún tipo. Efectivamente, y que dure muchísimo, muchísimo tal, que te protejan muchísimos años. Y es verdad que llevas haciendo el café con el que nos despertamos todas las mañanas, el café con reishi, con el superfood de reishi, nos lleva acompañando, pues eso, muchísimos años. Pues es un verdadero placer el tenerte en IFAST Talk. Una vez más, muchísimas gracias por una vida compartida, por ayudarme cada día con este magnífico proyecto, con la familia, con nuestros hijos y con todo lo que nos queda por hacer de aquí en adelante. Gracias a ti por dejarnos compartir contigo, iluminarnos con tu presencia el día a día. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en el próximo capítulo de IFAST Talk. Muchas gracias.